es esencial para la vida en nuestro planeta. Hay mucha agua en la Tierra, casi 1.000 millones y medio de kilómetros cúbicos. Crea maravillas naturales. Imaginemos 1 millón de bañeras al minuto cayendo de un edificio de 16 plantas. Forma ríos en el cielo. Estas tormentas arrastran más agua que la que fluye por el río Mississippi. Y en un instante, convierte paisajes que conocemos en trampas mortales. Empezó a sumergirse y me di cuenta que iba a tener que nadar. Es el poder, la promesa, la furia y los secretos del agua. La Tierra, un planeta desconcertante y complejo. Sus maravillas han sido forjadas por el clima extremo, los cambios geológicos y la evolución de la biología. Los profundos secretos ocultos durante miles de millones de años desvelan la verdad y los tesoros que apenas acabamos de conocer. ¿Cómo funciona la Tierra? Agua. La Tierra es un planeta acuoso. Casi 3/4 partes de su superficie son océanos, lagos, ríos y arroyos. Si pudiéramos condensar toda la superficie de agua en una pelota, cabría en el oeste de los Estados Unidos. Toda el agua del planeta mediría unos 1.400 kilómetros de diámetro. Más del 97% del agua de la superficie terrestre se encuentra en los océanos, lo que significa que casi toda es salada y no sirve para beber ni cultivar. Un porcentaje de agua dulce es inaccesible al estar en casquetes polares, permahielo y glaciares. El resto cabría en una pelota de 56 kilómetros de diámetro. En comparación, el agua dulce sería una bola muy pequeña del tamaño de Atlanta. El agua es el único elemento del planeta que existe de manera natural como líquido, sólido y gas. Por eso el H2O es la molécula estrella para que exista la vida. La necesitamos para todo, desde hidratarnos hasta regar los cultivos. El agua es fundamental para transportar el calor por el planeta e imprescindible para que haya vida. La Tierra no siempre estuvo repleta de agua. Después de su formación y enfriamiento, el planeta era rocoso y seco. Entonces, ¿de dónde procede nuestra agua? Para hallar la respuesta nos sumergiremos en el pasado. Hace 4.000 millones y medio de años, la gravedad comenzó a reunir capa sobre capa de material espacial y formó con el tiempo la Tierra. En el sistema solar primitivo, muchos materiales rocosos y polvorientos se unieron para formar nuestro planeta. Seguramente tuvieran agua, que llevaron hasta lo más profundo de la Tierra. Pero si quedó atrapada dentro de la Tierra en su formación, ¿cómo salió a la superficie? Con el tiempo, nuestro planeta se calentó y esa agua se filtró entre las rocas y salió por los volcanes. Al principio como vapor. Un vapor que alcanzaría la atmósfera, donde se enfriaría hasta formar gotas de agua líquida. Además de la que procedía del manto terrestre, también caía agua desde el cielo. Más tarde, caería a nuestra superficie dentro de los asteroides y de los cometas, que son grandes bolas de hielo que contienen enormes cantidades de agua. Nuestros primeros océanos no eran salados, pero tras miles de años de lluvia y de fluir de los ríos, el agua en movimiento erosionó las rocas de la superficie y extrajo la sal y los minerales que acabarían en el mar. Esto sigue ocurriendo hoy y todos los ríos del mundo descargan al año casi 4.000 millones de toneladas de sal en los océanos. Los ríos de nuestro planeta no se salinizan porque se reabastezcan constantemente de la lluvia que cae sobre las montañas y fluye hacia el mar, sino porque a medida que el agua discurre hacia el mar, arrastra todos los materiales salinos de nuestra corteza hasta nuestros océanos, y al no tener vía de escape, los va salinizando poco a poco. Este flujo de los ríos hacia el océano es solo una parte del ciclo del agua, un proceso básico que aprovecha su capacidad de transformación.
Cuando hablamos del ciclo del agua, solemos poner el punto de inicio en el proceso de evaporación. Cuando el sol calienta el agua, se evapora y pasa a ser vapor, que al elevarse se enfría y regresa a la tierra en forma de lluvia. Pero antes debe encontrar un ingrediente secreto. Para formar lluvia, cada gota debe condensarse alrededor de una partícula flotante microscópica llamada núcleo de condensación. Estos núcleos de condensación pueden ser polvo, ceniza volcánica, humo, sal marina, contaminantes. Son muy pequeños. Miden casi 1/100ª parte de un cabello humano. Y el aire está lleno de ellos. Lo que vemos como nubes son en realidad millones de gotas de agua condensadas alrededor de estas partículas. Cuando las gotas miden apenas 1 milímetro, la gravedad se encarga del resto. Con el tiempo, las gotas crecen hasta que la gravedad tiene la fuerza suficiente para atraerlas a la Tierra en forma de precipitación. Esa lluvia que cae puede acabar en un río que vuelve al océano y el ciclo vuelve a empezar. Este ciclo hace posible la vida en la Tierra, pero el agua es tan beneficiosa como letal. Al año, los monzones descargan miles de millones de metros cúbicos de lluvia que provocan daños inestimables. Una lluvia monzónica es una cantidad enorme de agua en pocos meses. Los monzones suelen darse en los subtrópicos y comprenden la mayoría de las precipitaciones anuales de algunas regiones. El patrón monzónico de la India es el ejemplo por antonomasia de su comportamiento en el mundo, aunque hay monzones en otros lugares. Donde quiera que se formen, los monzones ocultan un secreto. A pesar de ser célebres por sus largos ciclos mensuales de aguaceros torrenciales, el responsable de todo es el viento. Los monzones son cambios estacionales en las corrientes de aire. Y es por eso que tenemos temporadas de lluvia en lugares que están secos en otras épocas del año. En los meses de verano, la Tierra se calienta más rápido que el agua que la rodea. Esto crea una baja presión en la Tierra y mayor presión en el océano. A medida que el viento pasa de altas a bajas presiones, transporta el aire hacia la Tierra, donde se condensa y forma nubes y fuertes lluvias. En los trópicos se producen ciclones, tifones y huracanes. Son los mismos vientos intensos con distintos nombres según el lugar. Estas tormentas pueden alcanzar ráfagas de 320 kilómetros por hora y levantar tempestades letales tierra adentro. Pero entre sus imponentes nubes se halla un peligro que suele pasar desapercibido: la lluvia. Aunque la lluvia copa los titulares, el agua es lo más mortal de estas tormentas. En 1980, el ciclón Hyacinth batió el récord del mundo de precipitaciones a su paso por una pequeña isla del Océano Índico. Descargó más lluvia que cualquier otro ciclón tropical de la historia. Fue increíble. Durante 12 días dejó caer cerca de 570 centímetros de lluvia en la isla de Reunión. ¿Cómo es posible que estuviera 12 días en el mismo punto? La tormenta rodeó la isla 3 veces como un boxeador de peso pesado que sigue castigando a su rival cuando intenta levantarse. Con toda esa agua hubo desprendimientos, inundaciones que cortaron la mitad de las carreteras y tristemente 25 personas murieron antes de que acabara. Hay los mismos peligros con demasiada agua que con escasez. El oeste estadounidense está sufriendo una megasequía que se remonta al año 2000. El oeste de Estados Unidos acaba de registrar los 22 años más secos de su historia desde el año 800. Por ponerlo en perspectiva, hablamos de hace 1200 años. Bañado por el río Colorado, el lago Mead es la masa de agua artificial más grande de Estados Unidos y está retenido por la icónica presa Hoover, que suministra agua a más de 25 millones de personas en California, Nevada y Arizona. El lago Mead abarca más de 620 kilómetros cuadrados. A plena capacidad mide más de 150 metros de profundidad y contiene 226 millones de litros de agua. Pero en julio de 2022, en plena sequía, el lago Mead alcanzó el nivel más bajo de su historia. Estaba tan vacío que se temía que se convirtiera en un embalse muerto y dejara de suministrar agua o generar energía hidroeléctrica desde la presa Hoover. Este descenso reveló unos cuantos secretos y un asesinato sin resolver. El 1 de mayo de 2022,
a 50 kilómetros de Las Vegas, apareció un bidón y dentro el cadáver de un hombre. Pensé en esas historias antiguas sobre el crimen organizado y ese tipo de cosas. El oeste de Estados Unidos se está quedando sin agua. La sequía que viene arrastrando desde hace 20 años está agotando embalses como el del lago Mead. En la primavera de 2022, cuando los niveles de agua alcanzaron mínimos históricos, algo espantoso salió a flote. Un cadáver dentro de un bidón oxidado. Por donde recuperamos el barril, creemos que pudo estar a unos 45 metros de profundidad. Jamás hubiera imaginado que vería el lago tan seco. La policía, usando como pista la ropa, estableció que el asesinato tuvo lugar en los años 70. La causa de la muerte es algo macabra: homicidio por disparo. A tan solo 50 kilómetros de Las Vegas, el asesinato sigue el patrón característico de un ajuste de cuentas. El exalcalde de la ciudad del pecado, Oscar Goodman, también fue abogado de presuntos mafiosos locales. En aquellos tiempos, cuando ejercía, tuve un cliente al que acusaron de asesinar a 27 personas. Goodman se ríe ante la idea de que el cadáver del lago Mead sea una víctima de la mafia. No se sostiene, porque un ajuste de cuentas no suele ser secreto. Cuando la mafia iba por alguien, querían que se supiera. En cuanto a la ubicación, si estos supuestos criminales se quisieran deshacer de alguien, no se tomarían la molestia de meterlo en un barril después de dispararle y luego tirarle en un lago, cuando tienen decenas de miles de hectáreas de desierto en el que podrían cavar y punto. se han descubierto más cuerpos a medida que ha bajado el nivel del agua. Algunos se han podido identificar, pero el misterio del cadáver en el bidón sigue sin resolverse. No han avanzado en absoluto en averiguar quién o por qué lo hizo desde que aquella persona descubrió el barril y lo sacó del agua. Solo tenemos un cadáver en un bidón y debemos descubrir cómo murió o quién lo mató. Otro misterio es cómo acabar con la sequía y aumentar los niveles de agua en el oeste. Un elemento a tener en cuenta en esta labor no es la lluvia, sino la nieve. Las capas de nieve de Sierra Nevada representan casi 3/4 partes del agua potable de California. El manto de nieve de las montañas es un embalse congelado. El agua se almacena en invierno y cuando el entorno se calienta en primavera fluye hacia los ríos y los arroyos. En 2022, después de que el estado viviera el enero y el febrero más secos de su historia, llegó la primavera y el manto de nieve estaba por debajo del 40% de su nivel medio. A este problema se enfrenta un equipo que quiere extraer de las nubes la tan necesitada nieve. Queremos asegurarnos de incorporar suficiente nieve a altas elevaciones para que haya una mayor escorrentía en la primavera que dure todo el verano. De este modo los ríos no se secan y siempre habrá agua para la gente río abajo. Para ello, los científicos del Instituto del Desierto de Nevada, o DRI, han ido sembrando las próximas tormentas del oeste con columnas de polvo. Esas partículas de polvo son las que dan forma a los copos de nieve, son el núcleo de los copos. Vamos a desentrañar cómo el DRI convierte una nube en una máquina de nieve bien engrasada. Primero, se necesitan tormentas con agua líquida superfría como las que se forman en Sierra Nevada, donde el aire, al elevarse, baja de temperatura rápidamente. Después, el tipo correcto de polvo. Este pequeño vial contiene yoduro de plata en polvo. Este poquito puede llegar a generar 1200 metros cúbicos de agua. El yoduro de plata se mezcla con acetona dentro de un generador terrestre instalado en la cima de las montañas. Enviamos la solución a una torre con una llama de propano. Es como una llama de barbacoa gigante. El calor convierte el yoduro de plata en una neblina casi invisible que se libera a las nubes, donde comienza la magia. 1200 metros cúbicos de lluvia podrían llenar un campo de fútbol con 30 centímetros de agua. Solo uno de nuestros generadores es capaz de inundar ese mismo campo con 1600 metros de agua.
El DRI tiene 40 generadores en Nevada, Colorado y Utah que pueden aumentar las precipitaciones estacionales en más de un 10%. Un hogar promedio de Reno usa 600.000 litros de agua al año. Si conseguimos sumar entre 10.000 y 30.000 metros cúbicos, estamos hablando de abastecer miles de hogares a lo largo del río con toda esta siembra en las nubes. Al otro lado del mundo, lejos de los desiertos áridos del suroeste americano, se encuentra el lago Baikal de Siberia, que contiene más agua potable que ningún otro lago del planeta. El lago Baikal es el más grande en volumen del planeta. Mide casi 650 kilómetros de largo y 80 de ancho, y forma una media luna en el extremo sur de Rusia, cerca de Mongolia. Es enorme y tiene más de 1,5 kilómetros de profundidad. El equivalente americano al lago Baikal lo forman 5 lagos llamados Superior, Erie, Hurón, Michigan y Ontario. Los grandes lagos constituyen el mayor ecosistema de agua dulce del mundo. Junto con los grandes lagos, contienen un 20% del suministro de agua potable del mundo. Al minuto, el agua que fluye desde 4 de los grandes lagos se vierte sobre una de las maravillas naturales más impresionantes de Norteamérica. Si nos imaginamos una bañera llena de agua, sería como ver 1 millón de bañeras al minuto cayendo de un edificio de 16 plantas. Con una extensión de 244 kilómetros cuadrados, los grandes lagos contienen el 84% del agua potable de Norteamérica. Este agua procede de 4 de estos lagos antes de llegar al río Niágara. Durante 58 kilómetros, esta vía fluvial conecta el lago Erie con el lago Ontario, que está a 90 metros por debajo. La pronunciada caída crea la cascada natural más famosa del mundo, la Catarata del Niágara. El lago Ontario era 3 o 4 veces más grande, pero se fue drenando hasta el tamaño que vemos hoy y dejó detrás de sí el borde rocoso del antiguo lago. Ahí es donde se creó esta cascada hace 12.000 años. El río Niágara delimita la frontera entre Estados Unidos y Canadá, pero las cataratas pertenecen a ambos países. Estos son los 3 saltos de agua del Niágara. El más grande es el que tenemos delante, con forma de herradura, y allá lejos están las cascadas estadounidenses y su vecina, la Catarata Velo de la Novia. Las cascadas americanas y el Velo de la Novia están en Estados Unidos, mientras que Canadá posee la cascada de la Herradura. Con 600 metros de ancho, es la más grande de las 3. En verano caen aproximadamente unos 170 millones de litros al minuto. Si nos imaginamos una bañera llena de agua, sería como ver 1 millón de bañeras al minuto. 1 millón de bañeras llenas de agua que caen desde una altura de 16 plantas. Pero en invierno, cuando las temperaturas bajan, el paisaje es diferente. Hace falta un par de semanas de un clima helado para que toda la neblina que vemos ahora, que nunca deja de caer, se acumule día tras día hasta formar varias capas de hielo. Las cataratas estadounidenses suelen tener un muro congelado delante que da la sensación de que el agua se ha detenido por completo. Congelada o no, la cascada es totalmente distinta de cuando se originó. Durante miles de años solo había una gran cascada, pero en los últimos 1000 años se dividió en 3. Los saltos que vemos hoy miden unos 52 metros de alto, pero hace 12.000 años estos saltos medirían más de 90. Al año acuden 20 millones de visitantes a contemplar la majestuosidad de las cataratas que llevan cautivando a los humanos desde su formación. Desde que han existido las cataratas del Niágara ha habido gente aquí. Los pueblos indígenas han estado más de 500 generaciones viendo esta agua correr y crear este gran valle en el que nos encontramos, llamado la Garganta del Niágara. La Garganta del Niágara oculta un secreto muy paciente. Si volviéramos dentro de 5 o 6.000 años, según algunos geólogos, se habrán convertido en una serie de rápidos en lugar de un gran salto de agua.
Las cataratas del Niágara se desplazan río arriba a medida que el agua erosiona la roca. La erosión del Niágara nunca se detiene. Continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. A lo largo de la historia, el acantilado y la pared rocosa han ido perdiendo unos 60 centímetros de piedra al año. Cada 100 pasos estaríamos viajando un siglo al pasado. La clave para saber el porqué la podemos encontrar en la geología del río Niágara. Vemos una sucesión de capas rocosas, sobre todo de arenisca y esquisto, pero la parte superior está hecha de dolomita más resistente, y eso es lo que el agua está tratando de erosionar a su paso. Como la capa superior de dolomita resiste la erosión, el agua ataca otros puntos más débiles. Lo que hace, como vemos aquí, es socavar las capas inferiores más blandas hasta que grandes trozos de dolomita caen desde arriba. Río arriba, la piedra es más suave y el cambio es más abrupto. En el futuro, la erosión se acelerará y en lugar de una caída precipitada, el lecho del río comenzará a nivelarse. Hasta entonces, para contemplar la escala y la belleza de las cataratas del Niágara, habrá que prepararse para cruzar 2 países. El lado estadounidense es precioso y se puede apreciar el poder del agua, pero si quieres disfrutar de la vista de las 3 cascadas, debes visitar el lado canadiense. Hay que ir a ambas orillas del río. Por todo el mundo, el agua fluye sin cesar cuesta abajo hacia el mar por los ríos. El río Nilo, al norte de África, es el más largo del planeta con 6.600 kilómetros de longitud. Para hacernos una idea de su envergadura, si lo estiramos alrededor de Estados Unidos, nos sobraría 1,5 kilómetros de río. El río Amazonas de Sudamérica es el segundo en la lista y recorre 6.400 kilómetros desde Perú a través de la selva amazónica de Brasil hasta el Océano Atlántico. La cuenca del Amazonas en Sudamérica es la más grande del planeta y contiene más del 20% de los pozos de agua dulce de nuestra superficie. No es de sorprender que también esconda secretos mortales. Cada año, sin excepción, he visto al menos un animal muerto hervido. El Amazonas, el segundo río más largo de la Tierra, recorre 5 países de América del Sur y 6.400 kilómetros antes de depositar 220 millones de litros de agua al día en el Atlántico. Su viaje hacia el océano comienza en Perú, que ofrece un tributo burbujeante al gran río. La primera vez que oí hablar de este lugar fue en una leyenda de mi infancia. Era una travesía de los españoles al interior de la jungla en busca de una ciudad de oro perdida. Este canal sinuoso de agua ha sido la pasión del explorador y científico peruano-estadounidense Andrés Ruzo. Los pocos españoles que sobrevivieron a estas aventuras contaban historias horribles de arañas gigantes, serpientes enormes y, lo más curioso, un río con agua hirviendo. El nombre indígena del río es Saneitimpisca, que significa hervido con el calor del sol. Pero el origen de este calor no lo encontraremos en el cielo, sino bajo la tierra. Recorre una serie de fallas y recoge el agua de los acuíferos geotérmicos. De modo que, aunque empieza siendo un riachuelo frío que atraviesa la selva, el río va fluyendo por estas fallas que han fracturado la corteza terrestre y por donde el agua caliente escapa a la superficie hasta incorporarse en una corriente fría y pequeña que, como no, acaba aumentando de volumen y de temperatura hasta que llega a ser el gran río que hierve. La temperatura del agua en el Saneitimpisca puede alcanzar los 100 grados Celsius, ganándose el nombre del río con agua hirviendo. Cualquier ser vivo que cae al agua se busca un serio problema. Cada año, sin excepción, he visto al menos un animal muerto hervido. Es horrible. Caen y, bueno, no duran mucho.
Durante 15 años, Ruzo era uno de los pocos científicos occidentales que se había atrevido a adentrarse en la selva peruana para ver el río hirviente. La exuberante jungla y el vapor que se eleva del río hace que sea una experiencia sobrenatural. Hay momentos en los que el vapor te aísla. En medio de esta niebla no ves ni a un palmo de distancia. Es una locura. También hay peligros que se ocultan a la vista. Podría decirse que lo más peligroso que te puedes encontrar en una visita a este río es lo que llamamos claraboyas, cuando el barro se ha endurecido y debajo hay agua hirviendo. Desde fuera parece una roca, entonces al pisar te hundirías en un agua a temperatura de ebullición. Te asas, literalmente. En el mundo hay otros puntos calientes, pero ninguno consigue elevar esta cantidad ingente de agua a una temperatura tan elevada. Se deben dar 4 cosas de manera natural. 1, un calor abrasador. 2, un gran volumen de agua que absorba ese calor. 3, un sistema de fallas que lleve toda esa agua caliente desde las profundidades de la Tierra hasta la superficie. Y 4, no puede haber nada en la superficie que enfríe esa agua para que la temperatura siga siendo elevada. Es un fenómeno extremadamente raro. Los factores determinantes de la singularidad del Sane y Timpisca son el inmenso sistema fluvial y el drenaje del Amazonas. Es todo un espectáculo. Una cantidad enorme de agua caliente que dentro del contexto del Amazonas tiene mucho sentido, porque es una zona donde el agua conoce estados extremos. Así es el Amazonas. Los ríos son esenciales para la vida en la Tierra, ya que transportan el agua dulce por todo el planeta, pero hay otros canales ocultos responsables de la misma tarea, como descubrieron los residentes de California en invierno de 2022 y en la primavera siguiente. En estos meses, el estado, golpeado por la sequía, fue castigado con una serie de lluvias torrenciales que no parecían tener fin. En San Francisco nunca había llovido tanto durante 3 semanas en más de 160 años. El responsable de este clima extremo es un río, pero no uno cualquiera. Un río en el aire. Los ríos atmosféricos fluyen en regiones tropicales y transportan la humedad por el cielo. Actúan de manera similar a los ríos terrestres, que también transportan agua. En el Pacífico, los ríos atmosféricos cerca de Hawái se han ganado el apodo de expresos de la piña. Y como todos los ríos de este tipo, trasladan una carga de miles de millones de litros de lluvia. Los ejemplos más extremos de estas tormentas portan varias veces el caudal del río Mississippi y descargan más lluvia que los huracanes más fuertes que tocan tierra en las zonas tropicales. Los ríos atmosféricos, que desde un satélite se muestran como una estela de nubes, pueden medir más de 1.500 kilómetros de largo y casi 500 de ancho. Al chocar contra las montañas de la costa oeste, dejan caer su aguacero. Estos ríos atmosféricos son muy importantes para acabar con la sequía de la costa oeste, pero cuando se suceden varios, la situación puede llegar a ser peligrosa en poco tiempo. Entre las navidades de 2022 y marzo de 2023, California sufrió 12 ríos atmosféricos. Fueron tan destructivos que cuesta saber por dónde empezar. Diques rotos, inundaciones generales, más de 500 corrimientos de tierra, pueblos de montaña enterrados en nieve hasta el segundo piso, carreteras arrasadas, parques nacionales cerrados durante semanas. Fue un caos de proporciones épicas. Tan solo 3 semanas después de Navidad, algunas partes de California registraron hasta 1 metro de precipitaciones, tanta que parte del estado dejó de estar en sequía. Estas tormentas comparten un comportamiento que los meteorólogos denominan en cadena. Son como trenes que trazan una ruta por las mismas vías. Cuanto más agua hay, más precipitaciones habrá en el mismo lugar, una y otra vez. Eso provoca las grandes inundaciones. Estos ríos no son las únicas tormentas encadenadas. A veces hay tormentas eléctricas que se generan continuamente en el mismo punto durante un tiempo determinado.
Lo que sucede es que una celda de tormenta se forma sobre un punto. Esa celda se mueve con el viento y mientras tanto otra celda se desarrolla en su lugar y todo el proceso se repite. Es una cinta transportadora de celdas de tormentas que castiga un mismo sitio sin parar. Esto fue lo que ocurrió en San Luis, Missouri, a finales de julio de 2022, cuando tuvo lugar una serie de tormentas eléctricas en cadena en una banda estrecha sobre la autopista interestatal. Se registró un récord de 22 centímetros de lluvia en tan solo 24 horas. Llevaba sin llover así casi unos 6 meses, y cuando llegó el suelo no pudo absorber tanta agua. Después de una larga pausa volvió a caer entre 5 y 8 centímetros de lluvia. Los agentes Anthony Beffa y Matthew Shutt estaban de servicio. De repente los cruces de toda la ciudad empezaron a encharcarse. Entraban llamadas de subidas de agua, coches atrapados y toda clase de accidentes. Mientras patrullaba las calles inundadas, el agente Shutt oyó a una mujer gritar desde dentro de un coche y fue corriendo a socorrerla. Me bajé del coche, vi que el agua estaba bastante profunda y me di cuenta de que iba a tener que sacarla a nado. Según el NOAA, la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional, ¿cuántos centímetros de agua debe tener una riada para poder arrastrar vehículos? Según el NOAA, la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional, ¿cuántos centímetros de agua debe tener una riada para poder arrastrar vehículos? La respuesta correcta es la C, 60 centímetros. Cabe destacar que con solo 15 centímetros de profundidad una riada puede desestabilizar a una persona. San Luis, Missouri, julio de 2022. Las tormentas eléctricas en cadena han provocado una crecida y una mujer ha quedado atrapada en su coche. ¿Hay personas en el interior? Cuando los agentes del condado de San Luis, Matthew Shutt y Anthony Beffa, acudieron a la llamada, el capó ya estaba sumergido y el agua llegaba a los retrovisores. Vi al agente Shutt acercarse al vehículo por el agua. Y lo primero que pensé fue que si el coche se sumergía, podría arrastrarlos a los dos al fondo. Los primeros metros no eran para tanto, pero cada vez hacía menos pie y tuve que llegar a ella a nado. Las crecidas urbanas arrastran todo tipo de peligros, escombros, líneas eléctricas y otras cosas menos comunes que por la presión del agua se desbocan por las alcantarillas a través de los sumideros de la calle y las aceras. Me preocupaba que nos succionara el alcantarillado de la zona. Que el agua bajara de repente, ya que cabía la posibilidad de que nos arrastrase con ella. El agente Shutt alcanza el vehículo, pero la puerta no cede. Tuve que tirar con ganas, porque estaba luchando contra el peso de la propia agua. Seguí tirando y tirando hasta que al final se abrió y le dije, cuando te saque de aquí agárrate a mí con todas tus fuerzas. El agente Beffa se unió rápido al rescate. La llevaba agarrada de un brazo y yo le agarré el otro. Y la escoltamos fuera tan rápido como nos fue posible. Justo cuando consiguió sacarla del coche, el vehículo desapareció. La mujer estaba ilesa y pudo vivir para contarlo. Este incidente le servirá para recordar que nunca se debería conducir por una carretera inundada. Vino a visitar a unos familiares. Era de California y creo que pensó que no pasaría nada por conducir. Mucha gente lo hace, pero el agua cubría más de lo que ella se imaginaba. El agua es un elemento que vemos participar en todas las cosas, desde las tormentas más peligrosas hasta los lagos más impresionantes. Entre las fronteras de Israel, Cisjordania y Jordania, el afamado Mar Muerto es con total probabilidad la masa de agua más célebre del planeta. Su nombre bíblico, Yamamelach, tal y como aparece en las Sagradas Escrituras, significa mar de sal. Con unos 800 kilómetros cuadrados, el Mar Muerto mide casi como 5 barrios de Nueva York. Y a sus 1.400 metros por debajo del nivel del mar, es la elevación más baja sobre la Tierra. The English name of
El nombre de Mar Muerto lleva a pensar que está desprovisto de todo organismo vivo, algo que se creía cierto hasta que a principios del siglo pasado se descubrió que tiene su propio nicho biológico. No son organismos grandes, hay que verlos con un microscopio. Aunque no hay mucha diversidad de vida en el Mar Muerto, sí que es rico en algo: sal. Si hablamos de salinidad o contenido en sal, el Mar Muerto tiene 10 veces más sal que el agua marina. Pesa o es un 24% más denso que el agua dulce. Toda esa sal hace que un chapuzón en este mar sea casi como dejarse flotar a la deriva. Cuanta más sal haya en el agua, mayor será su densidad. Esto hace posible que el agua pese más que una persona y da la sensación de que nos empuja hacia arriba. Es más fácil flotar en el Mar Muerto. Vamos a desentrañar de dónde viene toda esa sal. Hasta hace 3 millones de años el Mar Muerto estaba unido al Mediterráneo. Con el tiempo se dividieron y lo que nos quedó fue un enorme lago. Un gran lago sin salida y abastecido únicamente por el río Jordán, los acuíferos y el agua de lluvia. Esta lluvia erosiona las rocas circundantes y deposita las sales en el Mar Muerto. Año tras año, el contenido salino aumenta. Las condiciones climáticas de la región de calor y sequía propia del desierto hacen que las precipitaciones apenas alcancen los 7 centímetros y la evaporación supere con creces el reabastecimiento de agua. Cuando hay menos precipitaciones, se produce más evaporación y el nivel del agua baja. A medida que los niveles descienden, el contenido salino sigue en aumento y da así forma a una de las masas de agua más saladas del mundo. Los turistas acuden en bandada al Mar Muerto, pero no será por mucho más tiempo, ya que sus aguas se están utilizando para el riego y como agua potable desalinizada, por lo que se está secando. El nivel desciende 1 metro al año y la superficie total ha disminuido 1/3 durante el último siglo. Eso tiene varias consecuencias directas en todo su entorno, sobre todo en la aparición de agujeros o pozos expuestos en las orillas del mar. ¿Pero qué está creando estos pozos? Cuando el volumen de agua desciende expone más kilómetros de costa. A 20 metros por debajo de la superficie, el agua que retrocede deja tras de sí una capa gruesa de sal. En invierno las lluvias acaban desembocando en el Mar Muerto y se filtran entre las rocas, disuelven esos depósitos de sal y crean grandes cavernas. El suelo de la superficie acaba cediendo y así aparece un nuevo pozo. Estos sumideros se han tragado aparcamientos, carreteras y edificios. La mayor parte de la orilla oeste del Mar Muerto ha dejado de estar accesible al público. Nos arriesgaríamos a caer en uno de estos pozos, tanto a los que ya se han creado como a los que podría haber bajo nuestros pies. Aunque puede existir una solución, la idea es crear una tubería por debajo del Mar Muerto hasta el Mar Rojo que reemplace el agua evaporada. Pero hasta entonces... Así se forman los pozos y veremos más a medida que el lago vaya desapareciendo. Algunos temen que el Mar Muerto deje de existir en el año 2050. Si tienes la oportunidad de visitarlo antes de que sea demasiado tarde, recuerda, no bebas su agua. A menos, claro, que tengas a mano una de estas máquinas. ¿Quieres probarla? Sí. Las grandes sequías están agotando los manantiales más importantes del mundo, y una solución a este problema sería aprovechar las masas de agua más abundantes de nuestro planeta, los océanos. Ya existen plantas desalinizadoras gigantes por todo el mundo, por ejemplo, las de Oriente Medio. Pero ¿y si hubiera una desalinizadora que cupiera en un equipaje de mano? Los científicos del MIT, Jung Gyo-jun y su socio Bruce Crawford están desarrollando el Nona 5, un dispositivo portátil que funciona con energía solar y que filtra la sal, las bacterias y otros contaminantes para crear agua potable limpia de casi cualquier fuente.
Hoy vamos a beber esta agua riquísima del puerto de Boston, que no es la más limpia del mundo, pero lo será. A diferencia de las grandes plantas desalinizadoras, el Nona 5 no necesita altas temperaturas ni presiones extremas para activar el filtro, lo que quiere decir que funciona con poca energía. Lo mejor del Nona es que es muy pequeño, eficiente y puede transformar el agua marina en potable a 5 o 10 litros por hora en los dispositivos más grandes, con menos energía que la necesaria para cargar un portátil. ¿Revelamos cómo funciona? El Nona hace uso de la atracción eléctrica. Es como un electroimán que al echar agua en el medio de los dos polos opuestos hace que la corriente de agua salada se divida en dos vertientes. En una estará toda la sal y las bacterias y en la otra el agua dulce ya potable. Crawford cree que este aparato puede subsanar los desastres naturales como huracanes cuando el abastecimiento acaba dañado o contaminado. Al año, unos 200 millones de personas son víctimas de desastres naturales que afectan al suministro de agua. Se necesita algo en estos lugares que proporcione agua durante un tiempo. El Nona 5 es todavía un prototipo, pero ¿sería capaz de producir agua potable a partir de un puerto urbano contaminado? Lo primero que necesitamos es agua de alimentación. Este es el tubo por el que entra. Y por aquí sale el agua potable. Al pulsar este botón, tarda unos 12 minutos en empezar a generar agua limpia. En 5 horas produce 15 litros, que aunque parezca poco, es suficiente agua dulce para una familia de 4 o 5 integrantes. ¿quieres probarla? Sí. Está buena. Sí. Crawford y Jung sienten la presión de regalar esta tecnología al mundo. Sabemos que el problema de la escasez del agua es cada vez más grave y debemos crear tantas herramientas como sea posible para acabar con él. Eso es lo que nos motiva y nos hace ir más rápido. El agua, sea dulce o salada, brava o erosiva, terrorífica o maravillosa, es fundamental para sobrevivir en la Tierra, el planeta acuoso cuyo recurso más preciado sigue siendo muy efímero.